Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes la primera edición de este miércoles 8 de noviembre de 2017. El gobierno ya tiene 2 ministros que participaron en las operaciones sospechosas en paraísos fiscales reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Son nada menos que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el de Energía, Juan José Aranguren. En el caso de Aranguren, expresidente y todavía accionista de la petrolera Shell, se conoció ayer que el dato más importante de la revelación que lo involucra es que la empresa offshore de la que fue director hizo negocios con el actual gobierno por la compra de gasoil por más de 150 millones de dólares. En declaraciones a Farco, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara, aseguró que estos hechos ameritan una sanción penal. Esto que en otros países ha provocado renuncias de políticos, acá parecería no hacer mella, ¿no? Es un punto realmente para replantearnos por qué después de este excelente trabajo periodístico, este tipo de revelaciones y de nuevas informaciones no logran generar un impacto a nivel político y judicial. Como segundo punto, nos permite tener una mirada un poco más profunda sobre esta concentración ilegal de riqueza a nivel mundial y fundamentalmente hablando de los delitos de los poderosos, digamos, poder político y poder económico, que giran en torno a este esquema de los paraísos fiscales, como lugares por donde el dinero pasa, pero que no se queda ahí, y que el paso por esos lugares sirve para ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios de eso y para permitirles evadir impuestos. Por último, este caso también nos sirve para replantearnos qué tipo de estrategia judicial queremos tener contra este tipo de hechos, porque la discusión parecería girar en torno a si los activos están o no declarados en nuestro país o en otros países. Y parecería ser entonces que si están declarados no hay ningún tipo de irregularidad ni ningún tipo de delito, sino que a lo sumo podrá no gustarnos esa conducta de quien ahora es funcionario, pero es todo legal. Esto es falso, digamos, no es así, y es momento de que los fiscales y los jueces empiecen a decir claramente en los casos judiciales que la elusión de impuestos, o sea, aprovechar las herramientas que les da la ley pero yendo claramente en contra de los fines de las leyes y engañándonos, es una forma de evasión de impuestos. O sea, en definitiva, esto es un delito, tiene que ser castigado y tiene que ameritar sanciones penales en nuestro país. Declaraciones a Farco de Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Recordemos que los paraísos fiscales son países, en muchos casos pequeños países, que facilitan la creación de empresas que en muchos casos solo son un nombre y que se utilizan para operaciones, para lavar dinero mal habido, para evadir impuestos o para pagar menos impuestos. Amplio rechazo a la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno nacional. Tras la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el gobierno y sus aliados del peronismo acordaron una reforma
que ayer fue rechazada en un comunicado conjunto por organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Poder Ciudadano. El proyecto propone que se pueda nombrar y también echar al procurador con un menor número de votos y sin hacerle juicio político. El gobierno, según el proyecto, puede iniciar el proceso de remoción del procurador y puede suspenderlo inmediatamente mediante una simple resolución. Se limita la duración del mandato a 5 años con posibilidad de prórroga a propuesta del gobierno. Otra de las críticas es que se eliminan las procuradurías especiales creadas en la gestión de Gilles Carbó para, por ejemplo, combatir la narcocriminalidad, los delitos de lesa humanidad, el lavado de activos, la violencia de género y la trata de personas. Y los trabajadores del Ministerio Público Fiscal en todo el país también están en alerta ante esta reforma que impulsa el gobierno. Tenemos el informe de nuestro compañero Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. Apenas presentada la renuncia de la Procuradora de la Nación Gilles Carbó, se presentó un proyecto de ley en donde se propone la modificación orgánica al Ministerio Público, lo que ha despertado las alarmas de muchos de los trabajadores de este sector. Iratí Cruciani, del Ministerio Público, nos comenta. Desempodera al Ministerio Público casi completamente, ¿me entendés? O sea, le quita todo el poder que tiene hoy. Pensemos que es el organismo que se encarga de la persecución penal de los delitos complejos a nivel nacional. Trata de personas, narcotráfico, lesa humanidad, de todas esas cosas se encarga este organismo nacional. Y a través de este proyecto, ¿qué te hace? Te cambia el procurador, te dice que debería ser un procurador con un mandato de 5 años, renovable a propuesta del Ejecutivo, cuando nuestra ley actual del Ministerio Público equipara al procurador o procuradora, lo equipara a un ministro de la Corte Suprema para que esté en igualdad con el Poder Judicial, ¿sí? Eso se cambiaría. ¿Qué de lo que se hace hoy se dejaría de hacer con esta reforma? Debajo del procurador tenés procuradurías especiales que se han hecho especializadas con gente muy capacitada sobre el tema para investigar específicamente, gente especialista en lesa, gente especialista en narcocriminalidad. Bueno, todas esas procuradurías se eliminarían, ¿sí? Luego tenés todas las direcciones que se han creado de atención a víctimas, dirección de acceso a la justicia, todo un montón de direcciones nuevas que se crearon en el ámbito de la procuración que quedarían eliminadas. A su vez tenés programas, el programa de derechos del trabajo, el programa de los consumidores quedarían todos eliminados. Sí, todas esas cuestiones la ley directamente ni las toca, la nueva, el proyecto de ley. Para el día 15 se viene un paro de los trabajadores en el Poder Judicial, que también van a sufrir reformas internas luego de varias estigmatizaciones para con ellos de parte del gobierno nacional y con el riesgo de perder muchos derechos. Los trabajadores del Ministerio Público decidirán en estos días si se suman o no al paro. Los compañeros del Poder Judicial van a paro este 15 de noviembre, producto de esas reformas que le quieren imponer. La idea de nosotros hoy se está decidiendo en asambleas en Buenos Aires y también acá en estos días vamos a tener asamblea para apoyar este paro del 15 de noviembre del Poder Judicial, porque hay dos gremios. La idea es intentar acciones en conjunto, esa es la realidad. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Las organizaciones indígenas esperan que hoy se apruebe la prórroga de la ley que frena los desalojos. La Cámara de Diputados va a tratar en su sesión de hoy el proyecto que tiene media sanción del Senado y que establece la extensión hasta el año 2021 de los efectos de la ley 26.160. Esta ley, recordemos, fue prorrogada en 2 oportunidades y vence el 23 de este mes. Se espera que la prórroga sea aprobada por amplia mayoría, ya que hay consenso entre los distintos bloques partidarios. Las organizaciones de pueblos originarios convocan a movilizarse hoy desde temprano frente al Congreso para asegurar la sanción de la ley. Vamos ahora a Corrientes, porque allí la apropiación extranjera de los esteros de Liberá
sigue provocando indignación. Ahora se supo que el negocio no perdona ni a los cementerios de los originarios del lugar y que también una poderosa universidad estadounidense controla miles de hectáreas de ese humedal. Nos informa FM La Chicharra desde Goya. Los capitales extranjeros cada vez avanzan más sobre los esteros de Liberán, el cual no solo es rico en biodiversidad en cuanto a ecosistema se refiere, sino también tiene un bagaje cultural, ancestral y genuino que caracteriza a la provincia de Corrientes. Estas empresas extranjeras, sin ningún permiso y con el resguardo del gobierno correntino, profanaron tumbas de pueblos originarios y lo expusieron en un museo turístico. El coordinador de Guardianes de Liberán, Cristian Piris, nos cuenta al respecto. Se atropellan las culturas, de qué manera se atropellan los derechos, de qué manera avanzan sobre las comunidades. Imagínense que no tienen ni siquiera pudor en ir a desenterrar a una persona, porque es una persona que posiblemente sea ancestro de alguno de los pobladores de la comunidad, sin ningún tupé, sin ningún problema, y exhibirlo como un trofeo para sus negociados turísticos en el que pueden mostrar restos socios como nada. La verdad que es una vergüenza básicamente lo que sucedió, de demostrar que no les importa absolutamente nada si a la comunidad le interesa. Cuando es al revés es donde pegan el grito en el cielo si alguno de nosotros o alguno de los integrantes de la comunidad pretende hacer algún reclamo. O avasallar alguna propiedad. De demostrar poderío sobre el territorio. Claro. Hago lo que quiero, saco lo que quiero. La Universidad de Harvard cuenta con 86.000 hectáreas y se convierte en uno de los dueños de esta gran reserva. Cristian nos cuenta cómo fue para que esta universidad posea tantas tierras. Y básicamente porque esas tierras llegan primero a manos de un privado comprado por Pérez Compán. Pérez Compán hace un plan de inversión a 20 años para sembrar pinos, ¿sí? Forestar, digamos. Sí. No le da la situación económica del país en el 2001 y vende parte de esas tierras a Tompkins, ¿sí? Que es el otro protagonista de esta historia. Tompkins vende parte de esas tierras siendo vicepresidente o siendo parte del consejo directivo de la empresa Forestal Sociedad Anónima a Harvard, que es el actual dueño de esas tierras. Son 86.000 hectáreas en la provincia. Todo sembrado principalmente con pino y eucalipto, y lo que no se puede sembrar es básicamente porque es agua, porque también es muy cercano a la zona de la Liberán. Estos capitales extranjeros acaparan tierras a costa de los derechos de los campesinos y sobre todo de los pueblos originarios, y nadie del gobierno hace nada para frenarlos. Desde Goya Corrientes informó FM La Chicharra. Vamos ahora a Córdoba porque allí sigue sin solución definitiva el destino de los residuos de la capital y de su zona aledaña, mientras se espera una decisión de la Corte Provincial sobre el nuevo predio regional. Intendentes de distintas localidades iniciaron una mesa para buscar soluciones alternativas. Nos informa Federico Gaitán desde Radio Nexo. Hola compañeros y oyentes de todo el país. La basura y su tratamiento sigue siendo una gran problemática para Córdoba y puntualmente en Sierras Chicas. Mientras se sigue esperando soluciones de fondo, se van generando algunos paliativos. Esta semana se creó una mesa coordinadora intermunicipal puntualmente para el tema de los residuos sólidos urbanos. Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, explica la importancia de dicha mesa. Yo sigo insistiendo que esto termina siendo una situación realmente súper preocupante y nosotros seguimos buscando alternativas y paliativos. Entonces, bueno, dentro de estas otras alternativas surge esta posibilidad que a través del INTI, que cuenta con fondos y con recursos siempre y cuando haya municipios que están asociados, ya sea a través de una mesa, a través de un ente, y fíjate vos que tienen la disponibilidad en base a estos recursos que disponen solamente para hacer 2 estudios siempre y cuando sean regionales. Y siendo un ente nacional, ha dispuesto que sea uno en Jujuy y uno en Córdoba, y dentro de Córdoba que sea Sierras Chicas.
La próxima semana se va a firmar un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con el objetivo de mejorar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de toda la región. Cabe recordar que el actual predio Piedras Blancas, donde se entierra la basura, está totalmente colapsado y obviamente ninguna ciudad o comuna quieren ser el gran basural cordobés. Y por eso mismo tenemos esta posibilidad de firmar la semana próxima un convenio, para lo cual obviamente debíamos, que al margen que somos un ente, debíamos generar una mesa para tener esa posibilidad que solamente se hable del tema residuos. Y empezar rápidamente a hacer un estudio regional, que siempre va a terminar prácticamente en lo mismo, en tener una planta, en tener un lugar, y esto después van a ser los otros inconvenientes, porque ustedes también hay que ser claros, ¿no? Esto nadie quiere tener una planta de tratamiento, una planta de clasificación. El 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia se expide sobre el predio de Santa Ana. Mientras tanto, los vecinos mantienen firme su resistencia para que la basura cordobesa no llegue a esta comuna. Informó para el noticiero de Farco Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9 de Villazén de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 8 de noviembre de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.